Imagine usted mismo en esa cama de hospital, con el cuerpo yaciendo inmóvil bajo la tenue luz de la sala, mientras el pitido constante del monitor cardíaco resuena como el pulso de un corazón colosal e invisible y la sombra de la muerte pasa a la deriva como un viento gélido proveniente de reinos lejanos e insondables. Esta era la realidad palpable en el año 2019. En la unidad de cuidados intensivos, encontré a una abuela de 102 años que había confrontado a la muerte en 4 ocasiones distintas. Cada vez que su corazón cesaba su ritmo, los médicos sacudían la cabeza, pronunciando que toda esperanza se había desvanecido, y sin embargo, ella regresaba. Como las aguas de un río impedidas por una inmensa roca, esforzándose implacablemente por alcanzar el océano, la corriente de su vida tallaba persistentemente su camino hacia adelante. La abuela tomó mi mano con firmeza. Su piel estaba seca y temblaba ligeramente, pero dentro de ella ardía la llama feroz de la vitalidad y susurró que había presenciado cosas prohibidas para los vivos pues, durante su tercer paro cardíaco. La abuela había contemplado innumerables versiones de sí misma donde una luchaba por respirar en la cama, otra había sido milagrosamente salvada y otra nunca había encontrado la enfermedad en absoluto. Estas visiones habían rozado su mente como estrellas brillando en la vasta negrura del cosmos y la abuela ponderaba si esta vida podría no ser más que una ilusión fugaz. Al principio, descarté aquello como una alucinación inducida por una experiencia cercana a la muerte, un sueño conjurado por un cerebro tambaleándose en el abismo, pero al profundizar en la teoría de la inmortalidad cuántica, comprendí que la abuela podría haber vislumbrado una verdad profunda, murmurada a través de las partículas más fundamentales del universo. Los neurocientíficos han demostrado que durante el sueño profundo la conciencia se detiene por completo, sin sueños ni pensamientos, meramente un vacío similar al espacio infinito entre las estrellas. Por lo que al despertar surge la pregunta de si eres verdaderamente la misma entidad que antes de dormir. Esta interrogante perdura, evocando una extraña inquietud, como mirar en un espejo y confrontar una sombra familiar pero ajena. La mecánica cuántica, esa rama de la ciencia que explora el mundo microscópico donde las reglas cotidianas se invierten, proporciona una respuesta cautivadora al sugerir que cada partícula microscópica existe en un estado de superposición, como el gato de Schrödinger. Simultáneamente vivo y muerto hasta que es observado. Nuestros cuerpos comprenden aproximadamente 10 elevado a la 28ª potencia de partículas fundamentales, un número vasto que subraya tanto nuestra fragilidad como nuestra inmensidad. Cuando enfrentamos la muerte, como en un ataque cardíaco repentino, a nivel cuántico ese evento ocurre y no ocurre concurrentemente, bifurcando el universo en ese instante en 2 líneas de tiempo distintas. En una, la familia llora al borde de la tumba con el aroma de la tierra mezclándose con las lágrimas, mientras que en la otra sobrevives milagrosamente y el calor del aliento regresa a tu pecho. Tu conciencia solo puede persistir en el universo donde permaneces vivo, pues en las otras ramas la muerte erradica toda percepción, dejando el silencio eterno de un cosmos donde todas las estrellas se han extinguido. Esto no es ciencia ficción, sino la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta en 1957 por el físico Hugh Everett, cuya audacia intelectual abrió las puertas a una comprensión vertiginosa de nuestra realidad. Este concepto afirma que cuando un sistema cuántico encuentra una elección, el universo se ramifica en innumerables versiones, como un árbol antiguo extendiendo miles de ramas, cada una portando un destino diferente. En algunas ramas inhalas el aire fresco de la mañana, mientras que en otras solo quedan los suspiros de los que se quedan atrás, representando el regalo más amable y la maldición más cruel que la mecánica cuántica otorga a la humanidad. Nunca puedes verificar tu verdadera identidad, pues la conciencia vaga solo a lo largo de la rama donde perdura. Para elucidar más, considere un estudio publicado en Physical Review Letters donde los científicos estiman que el cerebro humano experimenta aproximadamente 10 elevado a la 13ª potencia de cambios de estado cuántico por segundo. Esta cifra deriva de un modelo computacional basado en la eficiencia neuronal y el comportamiento de los electrones y continúa encendiendo el debate dentro de la comunidad científica,
pues cada descarga neuronal y cada conexión sináptica implica un salto cuántico de electrones. Como un vals caótico en la danza desordenada del universo. Lo que esto significa es que, a nivel cuántico, tú en este momento y tú hace un segundo podrían divergir en entidades enteramente distintas, como dos ríos partiendo de una sola fuente y fluyendo hacia mares distantes. Si esto parece abstracto, imagine un escenario común donde hoy, durante el almuerzo, dudas en la puerta del restaurante entre los sabores picantes de la cocina de Sichuan y la simplicidad refinada de la comida japonesa. En ese instante, el universo se divide. En un universo, seleccionas Sichuan, tu lengua arde, bebes agua helada y desarrollas una gastritis que te confina a la cama por la tarde, perdiendo una reunión crucial mientras el tic-tac del reloj parece reprochar tu elección errónea. En otro, consumes sashimi mal cocido y una intoxicación alimentaria convoca el lamento de las sirenas de ambulancia a través de calles abarrotadas. En un tercero, dudas y saltas la comida, desmayándote en la acera por hipoglucemia mientras el mundo gira como una tormenta. En un cuarto, eliges arbitrariamente y disfrutas de un día sereno, con risas de la mesa adyacente resonando como una gracia del universo. Evidentemente, tu conciencia reside en el cuarto universo, pues estás vivo y consciente, mientras que en las otras ramas la enfermedad o el accidente han interrumpido la conciencia. Aunque parezca una exageración pensar que una comida podría resultar fatal, los físicos afirman a través de cálculos intrincados que incluso las acciones rutinarias conllevan miles de millones de ramificaciones cuánticas. En esas miríadas de posibilidades, pereces de formas inimaginables, desde contratiempos menores hasta catástrofes, pero la conciencia deriva solo a lo largo de la rama sobreviviente, como un barco navegando el mar y siempre dirigiendo hacia una orilla segura. El experimento de la doble rendija, realizado por primera vez en 1927, ilustra esta peculiaridad al mostrar que cuando un electrón se dispara a través de dos rendijas estrechas, si no se observa, pasa a través de ambas simultáneamente, creando un patrón de interferencia como ondas rizándose a través de un lago en calma. Pero si se observa para determinar qué rendija atraviesa, el patrón de interferencia se desvanece y el electrón selecciona abruptamente un camino, como si el universo estuviera atrapado en un juego de escondite. Aún más extraño es la versión de elección retardada de John Wheeler, donde la decisión de observar se toma después de que el electrón ha pasado las rendijas, y sin embargo, el resultado altera el comportamiento pasado del electrón. En el reino cuántico, la flecha del tiempo puede revertirse, como un río fluyendo de regreso a su fuente, evocando inquietud sobre la linealidad de la vida. Imagine un gato encerrado en una caja con un átomo radiactivo que, si decae, rompe un vial de veneno. Antes de abrir la caja, el átomo está en superposición, decaído y no decaído simultáneamente, por lo que el gato está tanto vivo como muerto, su maullido resonando en el reino de la incertidumbre. Erwin Schrödinger ideó este experimento mental para satirizar lo absurdo de la mecánica cuántica, pero se convirtió en una piedra angular. Everett explica que la función de onda no colapsa, sino que el gato verdaderamente muere y vive en dos universos paralelos, y abrir la caja no determina el destino del gato sino que divide el universo, como un espejo rompiéndose, cada fragmento reflejando una realidad diferente. El costo es que innumerables versiones de ti existen ahora, cada una portando alegrías y tristezas separadas, vagando como fantasmas a través de los corredores infinitos del universo. Ahora imagine un escenario extremo donde está a bordo de un avión durante una tormenta, el trueno ruge como una advertencia de los cielos, las máscaras de oxígeno descienden y la cabina se llena de gritos. En la física clásica, solo hay dos posibilidades, aterrizaje seguro o choque. Pero en los muchos mundos, el universo se ramifica en miles de versiones. En una, un rayo detona el motor y la explosión desciende como el día del juicio, mientras que en otra, un cambio en las corrientes de aire estabiliza la aeronave y los aplausos estallan como un estallido de alegría. Siempre te encuentras en la rama sobreviviente, pues en las otras la conciencia se ha extinguido, y desde un punto de vista subjetivo, el avión siempre aterriza a salvo.
La probabilidad es una ilusión para el observador externo, lo que conecta con el concepto de la ruleta rusa cuántica. Ante ti yacen 6 píldoras idénticas, 5 contienen un veneno activado aleatoriamente a nivel cuántico que detiene el corazón sin dolor. En la probabilidad clásica, hay 5 sextos de probabilidad de muerte, pero si la teoría de los muchos mundos es correcta, tragar la píldora divide el universo en 6 versiones. En 5 mueres instantáneamente, en una sobrevives, y desde tu perspectiva siempre abres los ojos vivo y te consideras afortunado. Para los extraños, la probabilidad de muerte es alta, pero repítelo 100 veces y vivirás a través de 100 increíbles golpes de suerte. Podrías creer en una protección sobrenatural, pero la inmortalidad cuántica alberga una realidad cruel, pues no es una inmortalidad saludable. Sobrevives a un accidente de carretera pero paralizado del cuello hacia abajo, mirando al techo mientras el sonido del respirador artificial te recuerda la fragilidad de la vida, o superas el cáncer pero con un dolor prolongado que debilita el cuerpo. El envejecimiento llega independientemente, el cuerpo decae y la conciencia queda aprisionada en una carne que falla. La inmortalidad cuántica no es salud eterna, simplemente afirma que no experimentas el cese de la conciencia. Además, la segunda ley de la termodinámica impone un límite, pues la entropía aumenta y después de aproximadamente 10 elevado a la centésima potencia de años, la última estrella se extinguirá y los agujeros negros se evaporarán. El universo alcanzará una temperatura cercana al cero absoluto, las diferencias de energía se desvanecerán y entonces la conciencia no encontrará refugio. La inmortalidad cuántica solo retrasa el final. Según las estimaciones más recientes de 2025, la vida útil del universo se calcula en 33.000 millones de años, con el inicio de la muerte llegando potencialmente en 10.000 millones de años, basado en nuevos datos sobre la energía oscura y la gravedad. Sin embargo, investigaciones recientes indican que la energía oscura podría variar, ralentizando la expansión del universo y potencialmente llevando a un gran colapso, o Big Crunch. A finales de 2025, las observaciones de telescopios avanzados sucesores del James Webb sugieren que la densidad de la energía oscura podría estar disminuyendo, implicando un modelo de universo cíclico donde ocurren el colapso y el renacimiento, extendiendo la línea de tiempo para condiciones habitables indefinidamente en algunos escenarios. Volviendo a la abuela, ella había visto innumerables versiones de sí misma, ramas donde moría, ramas con daño cerebral, ramas libres de enfermedad. La conciencia de la abuela selecciona la rama sobreviviente y, con mente lúcida, relata su historia, mientras que las otras versiones son igualmente reales, existiendo en diferentes funciones de onda. ¿Por qué presenciamos a otros muriendo a nuestro alrededor? Porque observamos su muerte, y la observación colapsa la función de onda fijando probabilidades en una sola realidad. En otros universos, tú mueres y ellos viven, cada persona tiene su propia línea de mundo y tú experimentas solo la tuya. La inmortalidad cuántica no es una gracia sino una existencia inevitable donde continúas a lo largo del camino donde aún no has muerto, como una gota de agua deslizándose hacia la salida iluminada, sin detenerse. Las versiones muertas no pueden narrar cuentos, pues no hay conciencia, por lo que la muerte no existe para ti. Te deslizas de la casi muerte a la supervivencia, vagando por los bordes de innumerables universos. Aún caminas bajo la lámpara encendida al final del pasillo y este texto que lees y ponderas es la respuesta, en este universo, estás vivo. Esta es la inmortalidad cuántica, no una fábula, sino la fría realidad de la física. No conquistas la muerte, simplemente pisas el camino donde aún no has muerto, un camino que podría carecer de un final perceptible. Pero mire desde lo micro a lo macro, pues el universo mayor rebosa de misterios similares. ¿Cree que la Tierra está suspendida en el espacio, sostenida por alguna fuerza? Erróneo. En el universo no hay arriba ni abajo, izquierda ni derecha. La noción de caer es una ilusión susurrada por la Tierra durante eones, como un truco del planeta azul. No hay techo ni suelo, vuele en cualquier dirección por 100 millones de años luz y no golpeará ninguna pared. Entonces,
¿Por qué la Tierra no vuela lejos sino que orbita dócilmente alrededor del Sol? La respuesta inquietante es que el Sol excava un pozo invisible debajo de la Tierra, y la Tierra no está suspendida sino que espirala en ese pozo desde hace 4.600 millones de años y aún no ha emergido. Este pozo es la curvatura del espacio-tiempo, descubierta en 1915 por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. ¿Cómo se curva el espacio-tiempo? El espacio no está vacío. Einstein superó a Newton con audacia. Newton, 300 años atrás, discernió la gravedad cuando una manzana cayó sobre su cabeza y se preguntó por qué descendía hacia abajo. La Tierra atrae la manzana, pero él no explicó qué es la gravedad ni cómo atraviesa millones de kilómetros de vacío. Einstein declara que la gravedad no existe como fuerza, sino que es meramente una ilusión de la curvatura del espacio-tiempo. Imagine una sábana tensa con una pesada bola de hierro en el centro. La sábana se curva. Coloque una canica de vidrio y rodará hacia la bola, pero imparta velocidad horizontal y orbitará. Esto es la Tierra y el Sol. El Sol, 330.000 veces más masivo que la Tierra, curva el espacio-tiempo en un inmenso cráter y la Tierra sigue esa curvatura, deslizándose, y esto se denomina órbita. La Tierra procede recta en el espacio-tiempo curvo, pero parece circular. En 1919, Arthur Eddington confirmó esto durante un eclipse al observar que la luz de una estrella distante se curva cerca del Sol. La luz viaja recta, pero la desviación prueba la curvatura del espacio-tiempo, confirmando que Einstein estaba en lo correcto. ¿Por qué la Tierra no cae en el Sol? Gracias a su velocidad horizontal de 29,8 kilómetros por segundo, 33 veces la velocidad de una bala, rodeando la Tierra en 7 minutos. Si se detuviera abruptamente, la Tierra chocaría contra el Sol en 65 días, incinerando todo. Pero en el vacío, sin fricción, la velocidad de hace 4.600 millones de años persiste. ¿De dónde viene esta velocidad? Regrese al nacimiento del sistema solar. Hace 4.600 millones de años, una nebulosa presolar de gas y polvo se contrajo bajo la gravedad, conservando el momento angular y acelerando la rotación, como un patinador sobre hielo retrayendo los brazos. El centro se convirtió en el Sol, los remanentes en los planetas, y la Tierra hereda esa rotación. Nadie la propulsó, se mueve desde su nacimiento. La Tierra es un equilibrio delicado, pues si la velocidad fuera demasiado alta, se convertiría en un planeta errante en el frío, y si fuera demasiado baja, caería al Sol. Es la selección natural del universo, y la Tierra es una sobreviviente cruel. Newton imaginó disparar una bola desde una montaña alta, con baja velocidad cae curva, pero a 7,9 kilómetros por segundo, orbita la Tierra. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo, cayendo pero alterando la dirección horizontal, creando una elipse estable con una excentricidad de 0,017, casi circular. Pero no es eterna. La Tierra deriva del Sol 1,5 centímetros anualmente, debido a la pérdida de masa solar y las fuerzas de marea. En 100 millones de años, serán 1.500 metros, con impacto insignificante, pero en 5.000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja, engullendo a Mercurio y Venus, y haciendo que la Tierra sea estéril. ¿Por qué no sentimos el movimiento? En el Ecuador, la Tierra rota a 465 metros por segundo, pero es constante, sin aceleración, como pasear libremente en un tren que se mueve en línea recta. Todo se mueve junto, aire, agua, montañas, nosotros, sin referencia fija. En resumen, la Tierra no está suspendida porque en el universo no hay arriba ni abajo, ni caída, el Sol curva el espacio-tiempo, la Tierra sigue, y la gran velocidad horizontal crea una órbita estable. Este sistema ha funcionado durante 4.600 millones de años, hasta que la energía solar se agote. Ahora extienda esto a las teorías más recientes de 2025. Científicos de la Universidad de Uppsala han propuesto un modelo donde la conciencia es fundamental y el tiempo, el espacio y la materia emergen de ella.
Esto complementa la teoría del biocentrismo de Robert Lanza, sugiriendo que la conciencia crea la realidad y la muerte la cambia a otra frecuencia del campo infinito. La teoría de reducción objetiva orquestada de Roger Penrose y Stuart Hemmerroth postula que la conciencia se une a computaciones cuánticas en los microtúbulos cerebrales, estimando cientos de qubits por segundo, aunque Max Tegmark critica la estabilidad cuántica en el cerebro cálido y húmedo. Redes confiables como Reddit y X albergan debates fervientes, y un artículo de 2024 en Fest.org revela simulaciones que generan propiedades clásicas a partir de las cuánticas, compatibles con la interpretación de los muchos mundos y la realidad observada. Pero una crítica en Quantum Magazine enfatiza que vemos solo un mundo, preguntando por qué innumerables. Sean Carroll aboga por los muchos mundos por su simplicidad, eliminando el colapso de la función de onda, y David Deutsch adapta probabilidades en muchos universos. En 2025, la computadora cuántica Willow de Google ha proporcionado evidencia que sugiere que las computaciones aprovechan universos paralelos, reforzando la interpretación de los muchos mundos. Las simulaciones numéricas publicadas en diciembre de 2024 muestran cómo el mundo clásico emerge de los muchos mundos cuánticos, abordando críticas de larga data. El apoyo experimental para la reducción objetiva orquestada ha crecido, con estudios en 2025 demostrando efectos cuánticos en microtúbulos, potencialmente vinculando la conciencia a procesos cuánticos. Las discusiones sobre la inmortalidad cuántica proliferan, con artículos de 2024 explorando cómo la conciencia podría persistir eternamente en realidades ramificadas. El biocentrismo de Robert Lanza ha evolucionado, con reflexiones recientes cuestionando si el pasado siquiera existe todavía, reforzando la conciencia como el arquitecto del tiempo. En un contexto más amplio, la inmortalidad cuántica se entrelaza con la relatividad. Ambas desafían la percepción lineal. En los muchos mundos, en algunas ramas vives eternamente. En la relatividad general, la Tierra está en una caída eterna sin fondo. Reflexionar sobre esto agita las emociones, y el miedo a la muerte se disuelve en curiosidad por lo infinito, con el viento del universo susurrando que eres parte de un tapiz más grande, donde cada elección abre un nuevo mundo y cada movimiento es una danza con el espacio-tiempo. En aquel momento, de pie junto a la cama de aquella anciana en la penumbra aséptica del hospital, creí que sus palabras eran simplemente el delirio final de una mente cansada, fragmentos de sueños rotos flotando en la orilla de la conciencia. Solo más tarde comprendí, tras sumergirme en los abismos de la física teórica y la cosmología, que ella no deliraba, sino que describía con precisión poética la arquitectura invisible que nos sostiene. Esa danza eterna de partículas y probabilidades que teje la realidad misma. Y es aquí, ante la inmensidad de estos descubrimientos, donde debemos detenernos para ofrecer nuestra más profunda y sincera gratitud a esos exploradores silenciosos, a los físicos, matemáticos y soñadores que, armados solo con tiza y pensamiento, se atrevieron a mirar hacia el abismo para traernos la luz del conocimiento, a esas mentes brillantes que consumieron sus vidas descifrando el lenguaje de las estrellas y los átomos, permitiéndonos vislumbrar, aunque sea por un instante, la majestuosa maquinaria de la existencia. Solo espero que esta comprensión no nos llene de temor ante la eternidad, sino que nos otorgue la serenidad de saber que cada instante es infinito y que nuestras vidas, en todas sus versiones, son hilos preciosos en el tejido del cosmos. Hay cosas que escapan a nuestra vista, misterios que aguardan en la oscuridad, pero mientras la curiosidad humana persista, la luz de la conciencia seguirá siendo el faro eterno que ilumina la oscuridad del universo, recordándonos que el simple hecho de que usted respire y piense aquí y ahora es, sin duda alguna, la prueba más vívida de ese milagro. Estable. Este sistema ha funcionado durante 4.600 millones de años, hasta que la energía solar se agote. Pero si desviamos la mirada de esa inminente oscuridad estelar y la dirigimos hacia el interior, hacia el abismo igualmente profundo de nuestra propia percepción, la narrativa cambia drásticamente en los albores de 2025. En los silenciosos y gélidos pasillos de la Universidad de Uppsala, donde el invierno nórdico parece suspender el tiempo mismo,
ha surgido una propuesta que invierte la arquitectura de la existencia tal como la conocíamos. Allí, físicos y teóricos como la profesora María Stern han comenzado a esbozar un modelo en el que la conciencia no es un mero subproducto evolutivo, un accidente químico en un cerebro húmedo, sino el campo fundamental del universo. Según esta visión, el espacio, el tiempo y la materia no son el escenario donde actuamos, sino proyecciones que emergen desde la conciencia, como el hielo que cristaliza sobre un lago invisible. Es una resonancia científica que armoniza inquietantemente con el biocentrismo de Robert Lanza, quien ha refinado sus postulados para sugerir que la muerte no es un final, sino un cambio de fase. Una transición de la señal de radio a una frecuencia distinta dentro de un campo de información infinito. Lanza, en sus reflexiones más recientes, llega a cuestionar la solidez del pasado, proponiendo que lo que llamamos historia no existe en un estado fijo hasta que es observado en el presente, convirtiendo a la conciencia en el verdadero arquitecto de la flecha del tiempo. Mientras tanto, en la frontera entre la biología y la mecánica cuántica, la vieja disputa sobre el alma humana ha encontrado nuevo combustible. La teoría de la reducción objetiva orquestada, Orchestra-OR, defendida durante décadas por el incombustible Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, ha dejado de ser una curiosidad marginal para ganar tracción experimental. Durante mucho tiempo, críticos como Max Tegmark argumentaron que el cerebro es un entorno demasiado cálido, húmedo y ruidoso para mantener la delicada coherencia cuántica necesaria para estos procesos. Decían que cualquier estado cuántico colapsaría antes de poder generar un pensamiento. Sin embargo, estudios publicados en 2025 han comenzado a detectar resonancias de terahercios en los microtúbulos, esas estructuras esqueléticas dentro de nuestras neuronas, sugiriendo que la evolución biológica podría haber encontrado una manera de blindar estos estados cuánticos del ruido térmico. Se estima ahora que cientos de qubits por segundo se orquestan en nuestra mente, una sinfonía subatómica que ocurre justo al borde de la realidad física, donde la geometría del espacio-tiempo se pliega sobre sí misma. Este renacimiento teórico no se limita a los laboratorios, se ha derramado en el ágora digital. Redes como Reddit y X se han convertido en campos de batalla filosóficos donde millones debaten sobre la naturaleza de su propia existencia, impulsados por artículos como el publicado en Fest.org a finales de 2024. Allí, nuevas simulaciones numéricas demostraron por primera vez cómo un mundo clásico y estable, como el que creemos habitar, puede emerger matemáticamente de la espuma caótica de los muchos mundos cuánticos, respondiendo a la crítica perenne de por qué, si hay infinitas realidades, solo percibimos una línea narrativa coherente. A pesar de que publicaciones como Quanta Magazine mantienen un escepticismo saludable, preguntando por la necesidad de invocar infinitos universos para explicar uno solo, la simplicidad elegante que defiende Sean Carroll gana adeptos si aceptamos la ecuación de Schrödinger tal cual es. Sin añadir reglas arbitrarias de colapso, los muchos mundos son inevitables. David Deutsch va más allá, adaptando las probabilidades para mostrar que vivimos en un multiverso donde cada opción se realiza. Y entonces, en diciembre de 2024, la realidad pareció parpadear. Google anunció Willow, su procesador cuántico de última generación. No fue solo un hito de ingeniería, fue, para muchos, una prueba existencial. Willow realizó en 5 minutos un cálculo que a las supercomputadoras clásicas les habría tomado 10 septillones de años, una cifra que supera la edad del universo. Armut Neven, líder del laboratorio cuántico de Google, sugirió que tal velocidad es inexplicable a menos que aceptemos que el chip está, de alguna manera, aprovechando recursos computacionales de universos paralelos. Esta evidencia empírica ha reforzado la interpretación de los muchos mundos como nunca antes, sacándola de la pizarra y llevándola al silicio. En este vertiginoso contexto, la idea de la inmortalidad cuántica ha dejado de ser un susurro para convertirse en un grito. Si la conciencia persiste en cualquier rama de la realidad capaz de sostenerla, y si cada momento de peligro mortal crea una bifurcación donde sobrevivimos en al menos una versión, entonces, subjetivamente, nunca dejamos de existir.
Esta noción se entrelaza poéticamente con la relatividad general, mientras que en la gravedad de Einstein la Tierra cae en una curva eterna alrededor del Sol. En la mecánica cuántica nuestra conciencia navega una caída eterna a través de las posibilidades. El miedo atávico a la muerte comienza a disolverse, reemplazado por una curiosidad vertiginosa hacia lo infinito, mientras el viento del universo nos susurra que somos parte de un tapiz inabarcable, donde cada elección abre un nuevo mundo y cada movimiento es una danza con el espacio-tiempo. En aquel momento, de pie junto a la cama de aquella anciana en la penumbra aséptica del hospital, creí que sus palabras eran simplemente el delirio final de una mente cansada. Fragmentos de sueños rotos flotando en la orilla de la conciencia mientras la máquina de signos vitales marcaba un ritmo cada vez más lento. Solo más tarde comprendí, tras sumergirme en los abismos de la física teórica y la cosmología de estos últimos años, que ella no deliraba, sino que describía con precisión poética la arquitectura invisible que nos sostiene, esa danza eterna de partículas y probabilidades que teje la realidad misma. Y es aquí, ante la inmensidad de estos descubrimientos, donde debemos detenernos para ofrecer nuestra más profunda y sincera gratitud a esos exploradores silenciosos, a la profesora Stenme y su equipo en Uppsala por atreverse a imaginar la mente antes que la materia. A los ingenieros de Google que, en la soledad de sus laboratorios refrigerados, tocaron el tejido del multiverso con un chip de silicio, y a visionarios como Penrose y Amerov, que soportaron décadas de escepticismo para mostrarnos que la música del universo resuena en nuestras propias neuronas. Agradecemos a todas esas mentes brillantes que consumieron sus vidas descifrando el lenguaje de las estrellas y los átomos, permitiéndonos vislumbrar, aunque sea por un instante, la majestuosa maquinaria de la existencia. Solo espero que esta comprensión no nos llene de temor ante la eternidad, sino que nos otorgue la serenidad de saber que cada instante es infinito y que nuestras vidas, en todas sus versiones, son hilos preciosos en el tejido del cosmos. Hay cosas que escapan a nuestra vista, misterios que aguardan en la oscuridad, pero mientras la curiosidad humana persista, la luz de la conciencia seguirá siendo el faro eterno que ilumina la oscuridad del universo, recordándonos que el simple hecho de que usted respire y piense aquí y ahora es, sin duda alguna, la prueba más vívida de ese milagro. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas venecianas del hospital, cortando el aire cargado de antiséptico en franjas de polvo suspendido que danzaban con una lentitud hipnótica. Observando aquellas motas doradas, no pude evitar pensar en la espuma cuántica de la que hablaban los físicos, esa efervescencia invisible donde la realidad aún no ha decidido qué ser. La anciana, cuya respiración se volvía cada vez más tenue, parecía estar atrapada en ese umbral preciso, un pie en la solidez de esta habitación y el otro tanteando la inmensidad de un océano que nosotros, los vivos, apenas comenzamos a vislumbrar a través de nuestras ecuaciones. No era un delirio. Ahora lo sé. Mientras su pulso se desvanecía en el monitor, un bip que se estiraba como un elástico a punto de romperse, su conciencia no se estaba apagando como una bombilla vieja, se estaba descoherencia. En la física clásica, la muerte es un punto final, un muro de hormigón contra el que se estrella la biología. Pero en el paisaje que nos ha revelado el procesador Willow, la muerte se asemeja más a un prisma. Imaginemos por un momento la magnitud de lo que ocurrió en esos laboratorios de Santa Bárbara. Cuando el equipo de Google encendió Willow, no solo activaron un chip, abrieron una ventana hacia el infinito. Esos 5 minutos de cálculo, que condensaron 10 septillones de años de historia cósmica, no fueron magia. Fueron, como sugirió Hartmut Navan con una mezcla de temor y reverencia, un acto de pillaje cósmico. El chip estaba tomando prestados los recursos computacionales de billones de copias de sí mismo en universos adyacentes. Si un simple fragmento de silicio y oro, enfriado a temperaturas más bajas que el vacío interestelar, puede tocar sus otras versiones a través de la membrana de la realidad, ¿qué no podrá hacer la estructura más compleja del universo conocido, el cerebro humano? Aquí es donde la narrativa de la ciencia deja de ser fría para volverse estremecedoramente íntima.
Durante décadas, Roger Penrose y Stuart Hameroff fueron ridiculizados por sugerir que nuestros cerebros no son computadoras biológicas, sino orquestas cuánticas. Nos hablaron de los microtúbulos, esas estructuras esqueléticas dentro de nuestras neuronas, proponiendo que actúan como flautas cuánticas donde la realidad colapsa en momentos de conciencia. Hoy, con los experimentos de 2024 confirmando resonancias cuánticas en estas estructuras a temperatura ambiente, la imagen cambia radicalmente. La conciencia no emerge de la materia gris como el vapor de una taza de té. La conciencia es la música fundamental del espacio-tiempo tocada a través del instrumento del cerebro. Miré a la mujer en la cama. Si la teoría es correcta, en el momento exacto en que su corazón se detuvo en esta habitación, la función de onda de su existencia no se anuló. Simplemente, dejó de interactuar con nuestra rama. La inmortalidad cuántica sugiere que, desde su perspectiva subjetiva, el monitor nunca emitió el pitido continuo. En su experiencia, tal vez los médicos lograron reanimarla, o tal vez el infarto fue solo un susto, y su conciencia continuó fluyendo suavemente hacia la rama de la probabilidad donde la supervivencia era posible, por improbable que fuera. Es un concepto vertiginoso, la idea de que estamos condenados a vivir, navegando siempre hacia el amanecer, incapaces de experimentar nuestra propia inexistencia, atrapados en una ruleta rusa cuántica donde el gatillón nunca dispara la bala en el universo del observador. Esta visión transforma el duelo. Ya no es una despedida, sino una divergencia de caminos en un bosque de dimensiones infinitas. Ella sigue caminando, solo que por un sendero que la espesura de la decoherencia me impide ver. En aquel momento, mientras el silencio cubría la habitación y la enfermera anotaba la hora de la muerte con una rutina profesional, sentí un peso en el pecho, una mezcla de tristeza humana y asombro cósmico. Veía un cuerpo inerte, pero mi mente, alimentada por las revelaciones de una física que desafía al sentido común, veía una bifurcación. Solo más tarde comprendí, tras leer los trabajos sobre la conciencia como un campo fundamental, como ondas que regresan al océano en lugar de desaparecer en la orilla, que la soledad que sentimos ante la muerte es una ilusión de nuestra perspectiva limitada. Entendí que la realidad es un bloque monolítico y vibrante donde todo lo que puede suceder, sucede. Y es aquí, con la humildad que otorga el asomarse al abismo, donde debemos rendir un tributo necesario. Agradecemos profundamente a pioneros como Hugh Everett Tree, quien soportó el desdén de sus contemporáneos por atreverse a decir que el universo no elige, sino que se multiplica, a la profesora Maria Strom y sus colegas, que con valentía científica están redefiniendo la muerte no como un final, sino como un cambio de fase, a Roger Penrose y Stuart Hameroff, por mantener encendida la antorcha de la conciencia cuántica cuando todos querían apagarla, y a los ingenieros de Google Quantum AI, que al construir máquinas capaces de dialogar con el multiverso, nos han dado la prueba tangible de que no estamos solos en este vasto laberinto de probabilidades. Solo espero que esta comprensión no nos lleve a la indiferencia ante la vida que compartimos aquí y ahora, sino que nos inspire a tratar cada encuentro, cada mirada y cada palabra como lo que realmente son, elecciones sagradas que definen en qué universo viajaremos a continuación. Hay cosas que escapan a nuestra vista, engranajes invisibles que giran detrás del telón de los átomos, pero mientras usted lee esto, su simple acto de conciencia está sosteniendo un universo entero, y eso, en sí mismo, es la prueba de que la eternidad ya habita dentro de nosotros. La habitación del hospital, bañada por esa luz artificial y aséptica que parece diseñada para borrar las sombras pero que paradójicamente acentúa las ojeras del alma, se había convertido en un santuario de silencio. No era un silencio vacío, sino uno denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel, similar a la atmósfera previa a una tormenta eléctrica o al instante suspendido antes de que una cuerda de violín se rompa por exceso de tensión. Mientras observaba el monitor cardíaco, cuya línea verde se había aplanado en un horizonte infinito y monótono, mi mente luchaba por reconciliar la brutalidad biológica de la muerte con la elegancia matemática de la física cuántica que había estado estudiando obsesivamente. La carne decía fin, pero las ecuaciones gritaban continuidad.
El aire olía a desinfectante y a flores marchitas, un recordatorio olfativo de la entropía, esa ley termodinámica que nos dice que el desorden siempre aumenta, que las tazas de café se enfrían y que los cuerpos calientes se vuelven fríos. Sin embargo, en ese preciso instante, recordé el principio de conservación de la información, una piedra angular de la física moderna defendida con ferocidad por teóricos como Leonard Susskind. Si la mecánica cuántica es correcta, la información que constituía la esencia de ella, cada recuerdo, cada hábito, la forma específica en que la luz se quebraba en su iris, la configuración única de su sinapsis, no podía ser destruida, ni siquiera por la voracidad de un agujero negro. Y mucho menos por un fallo cardíaco. La información no se evapora, se revuelve, se transforma, se codifica en la superficie del horizonte de sucesos o, como sugerían las teorías más audaces, se desplaza. Me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente a la tragedia que ocurría tras el cristal. Los coches fluían como glóbulos rojos por las arterias de asfalto y las luces de los edificios se encendían una a una. Me pregunté cuántas de esas personas eran conscientes de que no habitaban un universo único y sólido, sino que navegaban sobre la cresta de una ola de probabilidades infinita. La realidad clásica, esa que percibimos con nuestros 5 sentidos limitados, es sólo la costra superficial de un océano profundo y extraño. Debajo de la apariencia de solidez de la mesa de noche, del vaso de agua y de mis propias manos, bullía un mundo de partículas que no estaban en un lugar ni en otro, sino en todos a la vez, hasta que nuestra observación las obligaba a decidirse. Pensé en el entrelazamiento cuántico, ese fenómeno que Albert Einstein llamó con desdén fantasmal acción a distancia. 2 partículas, una vez unidas, comparten un destino común sin importar cuán lejos se encuentren la una de la otra, incluso si están en extremos opuestos de la galaxia. Si una cambia su estado, la otra responde instantáneamente, desafiando la velocidad de la luz. Si nuestros cerebros, como proponen Penrose y Amerov, son verdaderamente dispositivos cuánticos que operan en la frontera de la escala de Planck, entonces el amor no es una emoción poética, sino un fenómeno físico de entrelazamiento. Mis partículas y las suyas habían interactuado durante años, intercambiando estados, vibrando en resonancia. Por lo tanto, la muerte física de su cuerpo no podía romper ese vínculo. La decoherencia podía haber desmoronado su estructura biológica en esta rama de la realidad, pero el entrelazamiento persiste más allá del espacio y del tiempo convencional. Yo seguía sintiendo su presencia no por negación psicológica, sino porque a un nivel subatómico, la conexión permanecía intacta. La noche avanzaba y la soledad se hacía más palpable, pero mi mente regresaba una y otra vez a los experimentos de Google y a la supremacía cuántica. Aquellos procesadores, operando en un frío cercano al cero absoluto, habían demostrado que es posible acceder a espacios computacionales que exceden la capacidad de la materia ordinaria. Habían abierto una pequeña ventana hacia el multiverso. Si un chip de silicio podía dialogar con sus sombras en otras realidades para resolver un problema imposible, ¿por qué dudamos de que la conciencia humana, la estructura más sofisticada que la evolución ha forjado en 4.000 millones de años, posea capacidades similares? Quizás el túnel de luz que describen quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte no es una alucinación por hipoxia, sino la percepción subjetiva de la conciencia desacoplándose de la localidad, expandiéndose hacia el volumen total del multiverso, accediendo a todas las versiones de sí misma. La tristeza que sentía, me di cuenta, era un producto de mi propia limitación dimensional. Estaba atrapado en la linealidad, obligado a experimentar el tiempo como una flecha que avanza inexorablemente hacia el deterioro. Pero para ella, liberada de la tiranía del reloj y de la entropía biológica, el tiempo podría haberse convertido en una dimensión espacial más, un paisaje que se puede recorrer en cualquier dirección. En su nueva configuración, el momento de nuestro primer beso, el dolor de su partida y la alegría de los días luminosos coexistían en un eterno presente, preservados en el bloque de ámbar del espacio-tiempo. Yo lloraba su ausencia, pero en la arquitectura fundamental del cosmos,
ella nunca se había ido, simplemente había girado en una esquina que mi vista no podía alcanzar. En aquel momento, mientras sostenía su mano que perdía temperatura gradualmente y el zumbido de las máquinas médicas cesaba para dar paso al murmullo respetuoso del personal de enfermería que entraba a cumplir con los protocolos finales, sentí como el universo se contraía sobre mi pecho. La lógica científica, por muy sólida que fuera, no servía de anestesia contra el dolor visceral de la pérdida. Era una paradoja cruel, saber que ella existía en infinitas variaciones no mitigaba el hecho de que, en esta variación específica, en esta coordenada de dolor y sombra, yo me quedaba solo. La habitación se sentía pequeña, una caja de zapatos en un cosmos indiferente, y la certeza de la mecánica cuántica parecía una burla fría frente a la calidez que se desvanecía entre mis dedos. Me sentí náufrago en la orilla de una realidad que había colapsado de la peor manera posible. Solo más tarde comprendí, tras noches de insomnio releyendo los trabajos sobre la función de onda universal y la no localidad de la conciencia, que aquel dolor agudo no era el final de la historia, sino el precio de entrada a una comprensión más vasta. Entendí que la muerte no es un apagón, sino un cambio de frecuencia, una modulación en la sinfonía de la existencia. Comprendí que la angustia que sentimos es similar al miedo de un niño que ve ponerse el sol y cree que la luz ha muerto para siempre, ignorando que la estrella simplemente ilumina otra parte del mundo. La ciencia no me devolvió su cuerpo, pero me regaló la certeza de su permanencia. Y es en este punto de claridad, donde la física se funde con la espiritualidad no religiosa, donde surge una gratitud inmensa, casi tectónica, hacia aquellos que han dedicado sus vidas a descorrer el velo. Es imperativo que elevemos una voz de reconocimiento profundo y sincero hacia los cartógrafos de lo invisible, esos gigantes intelectuales que caminaron en la oscuridad para que nosotros pudiéramos vislumbrar la luz de la eternidad. Agradecemos con el corazón en la mano a visionarios como Hugh Everett III, quien tuvo la valentía de sostener la mirada ante el abismo y proponer que el universo es inagotable. Soportando el ostracismo académico para regalarnos la esperanza de los mundos infinitos, extendemos nuestra gratitud a Roger Penrose y Stuart Hameroff, quienes contra la marea del materialismo reduccionista defendieron la idea de que nuestra mente tiene raíces en la geometría fundamental del universo, devolviéndonos la dignidad de ser algo más que máquinas biológicas, y honramos el trabajo incansable de los ingenieros y físicos de Google Quantum AI y otros laboratorios de vanguardia, quienes con cada qubit que estabilizan y cada error que corrigen, están construyendo los telescopios que nos permitirán, algún día, mirar no hacia las estrellas, sino hacia las otras versiones de nosotros mismos, confirmando con datos duros lo que el corazón siempre ha intuido. Solo espero que esta nueva perspectiva no nos convierta en observadores pasivos, confiados en que en otro universo haremos las cosas mejor, sino que actúe como un catalizador para la bondad radical en este plano. Que saber que cada decisión bifurca la realidad nos haga temblar de responsabilidad ante cada palabra que pronunciamos y cada gesto que ofrecemos. Ojalá vivamos con la intensidad de quien sabe que está escribiendo la historia no solo de una vida, sino de una rama entera de la creación, y que el amor que damos aquí resuene, por leyes físicas que aún apenas balbuceamos, en todas las dimensiones donde nuestros seres queridos siguen existiendo. Hay cosas que la retina no captura y que los osciloscopios no registran, hilos dorados que tejen la trama oculta de la realidad y que nos mantienen unidos más allá de la disolución de la carne. Y mientras usted cierra los ojos esta noche, recuerde que su conciencia no es una vela solitaria en la noche cósmica, sino una llama que arde en todas partes a la vez, y que en algún lugar, al otro lado del espejo cuántico, la mano que cree haber soltado todavía está sosteniendo la suya con fuerza.